Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, es muy grato volver a encontrarnos en una nueva charla, como ha sido tradicional en este año. En este caso, nos corresponde hablar de un capitán español, que escribió en 1572 un tratado que denominó el Tratado de Monta a la Jineta. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de ese tema, porque es uno de los primeros cambios de paradigma en la monta, como hubo varios después, que en el resumen de esta charla lo haré presente. Lo importante de este capitán, Pedro de Aguilar Godoy, quien llevó adelante y elaboró este tratado, como lo voy a ir explicando poco a poco, en una época muy especial. Si ustedes se dan cuenta por la fecha, 1572, es el término, ya había terminado la ocupación o invasión musulmana en la península ibérica, y por tanto ya se había conformado la España que conocemos al día de hoy. La experiencia de este capitán, no solo la experiencia de vida de él como militar, en las operaciones que participó después de la ocupación musulmana en la península, sino que en la actividad que desarrolló después en el norte de África, más toda la experiencia que tuvo la caballería española desde la ocupación, inicio de la ocupación musulmana en el año 711 en adelante, le dio esta experiencia y pudo, recopiló los antecedentes, etcétera, y llevó adelante este tratado. Son muchos los tratados que hay de Monta a la Jineta, pero este es el primero que se lleva adelante durante el reinado de Felipe II, como lo voy a demostrar más adelante. La importancia que tiene es, tal como lo enuncié, el cambio de paradigma en la monta de unidades de caballería. Este es un tratado eminentemente militar, es un tratado de equitación militar, pero que nos deja grandes enseñanzas al día de hoy. Iniciemos nuestra charla, como es costumbre, mostrando siempre dónde nos encontramos, 1572. Ya hemos avanzado bastante en el Renacimiento, que partió desde 1492, fecha que es muy importante también para esta charla. O sea, el Renacimiento nace con el descubrimiento de América en 1492. Pues bien, este tratado de caballería a la jineta es una obra escrita por este capitán, que fue un destacado militar y defensor de la caballería a la jineta en la España de la época. Vamos a ir viendo poco a poco por qué tuvo que defender esta monta, que no era la tradicional de la caballería española, sino que en la medida que fue avanzando la invasión musulmana, la propia caballería española se dio cuenta de las bondades que tenía esta monta, que voy a pasar a explicar después. Tal como lo dije, esta obra fue compuesta en 1570 y se publicó en Sevilla en 1572, y hay una segunda impresión en Málaga en 1960. Aguilar era un vecino de Málaga, estamos hablando al sur, lo que era parte incluso de lo que se había conocido antes, el califato del Al-Andalus, y escribió este tratado para ofrecer una guía y conjunto de reglas en el manejo de caballos a la jineta, una técnica que había sido objeto de controversia y cuestionamiento en la sociedad andaluza. La obra clásica de la jineta fue dedicada a Felipe II, que era el rey de esa época, y dirigió a los caballeros. Contiene diversos avisos, documentos, información y reglas relativas al trato y entrenamiento de los caballos, tanto para uso durante la paz como en la guerra. Aunque salió de la imprenta en 1572, como mencioné, el autor la acabó de componer en el mes de marzo de 1570, y a la edad de 55 años, asimismo, en los preliminares, el autor incluye su escudo de armas, bajo el cual se hallan dos caballeros montados a la jineta, lo que extraña bastante por esa época, porque no era
ya había sido adoptado la monta al jinete por la caballería, pero la parte caballeresca aún mantenía la caballería a la guisa, que se denominaba la caballería a la brida, como lo voy a explicar un poco más adelante. Usted ve que en el escudo de arma de este capitán, pero coloca dos jinetes con la monta a la jineta, con las piernas recogidas, como ven ustedes acá. Voy a explicarlo un poco a continuación. Creo que es necesario hacer una introducción histórica para que ustedes puedan conocer en el contexto que se dio todo este cambio de paradigma en la monta. La expansión musulmana, tal como lo dije, del año 711, fueron grupos provenientes del oriente y del norte de África, árabes, sirios, bereberes. Voy a hablar siempre como la expansión musulmana, objeto de hacer un resumen un poco para que ustedes entiendan de qué se trató todo esto. Esto fue al mando de Tarik, que derrotó al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Así empezó esta ocupación. Una expansión musulmana que fue bastante fuerte, porque en pocos años ocuparon casi la totalidad de la península ibérica. Incluso cruzaron los Pirineos y siguieron al norte. Y si no es por la batalla de Poitiers en el año 732, donde los francos, aliados con otros caballeros y reinos de la Europa medieval de la época y con el apoyo de los papas, contienen esta expansión y ahí empieza, desde el año 732, con la derrota en Poitiers, empieza un poco a retrotraer la frontera musulmana y empieza poco a poco a ir hacia el sur. Esto duró, como esta expansión musulmana o dominación, invasión, como queramos llamarla, duró hasta el año 1492, que coincide con el descubrimiento de América y con el inicio del Renacimiento. Pues bien, en esa época ya la frontera musulmana con el resto de la península era lo que se llamaba la frontera de Andalucía, de la Baja Edad Media, que es un poco lo que muestra este mapa. Aquí vemos Sevilla, Córdoba, Jerez de la Frontera, Málaga y Granada. Granada es muy importante porque se establece como la capital de este reino al-andaluz. Pues bien, tuve la suerte de poder recorrer un poco toda esta zona para poder extraer antecedentes, no solo visitar la escuela de Jerez de la Frontera, la Real Escuela Andaluza, interiorizarme no solo de mi pasión, que es la alta escuela, pero también tuve la oportunidad de visitar algunas bibliotecas, librerías, y en una de ellas, especialmente Jerez de la Frontera, fue cuando encontré este texto, junto a otros más de Monta la Jineta, y de ahí que empecé la investigación, el estudio, la lectura, para poder llegar un poco a esta charla y dársela a conocer a usted. La zona fronteriza de la Corona de Castilla, con el reino nazarí de Granada, que comprendía los territorios de Andalucía, es decir, los reinos de Jaén, Córdoba, Sevilla y el reino de Murcia, definirá durante el periodo bajo medieval una realidad diferenciada dentro de la Corona de Castilla, conocida como la frontera de los moros. En aquella época, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, ¿cómo se llegó a la frontera de los moros? Aquí, en el año 1195, el rey Alfonso VIII, en aquella época, el reino de Navarra, de León, de Aragón, de Castilla, los reyes eran todos primos, pero no se llevaban muy bien, especialmente con algunos de ellos, y otros tenían mejor afinidad, pero no se ponían de acuerdo, lo que dificultó. Es por eso que la dominación de los musulmanes en la península duró casi 8 siglos, hasta que
el rey Alfonso de Castilla, Alfonso VIII, decide enfrentar a los musulmanes. Y esto fue la batalla de Alarcos en 1195. Dicha batalla ya se habían puesto de acuerdo algunos reyes y esperaban el refuerzo de los navarros, etc. Pero Alfonso VIII, que era muy impetuoso, no esperó los refuerzos y decidió atacar a los musulmanes y fue derrotado. Fue una derrota estrepitosa y tuvo que incluso devolverse y refugiarse en lo que era el gran centro de Castilla, que era Toledo, que era un poco así como la capital, y era muy difícil de ser atacada por parte de los musulmanes. Ahí se refugió en espera de la ayuda y todos los acuerdos que vienen después, hasta el año 1212, donde ya se unen a Castilla otros reinos y se lleva a cabo, yo diría que la batalla crucial, donde se inicia el retroceso de los musulmanes hacia el reino al-Andaluz, quedando refugiados cuya capital Granada. Y esta fue la batalla de Navas de Tolosa, en este valle, donde fueron derrotados los musulmanes. E insisto, marca el repliegue ya definitivo de los musulmanes. Uno tienden a volverse al norte de África y otros se quedan en la zona del reino de Andaluz, como voy a mostrar un poco más adelante. Pues bien, si vemos un poco la expansión musulmana, ustedes comprenderán que viene acá desde la Arabia, Egipto, Damasco, abarca todo esto, todo el norte de África, cruzan por el estrecho de Gibraltar y conquistan totalmente la península ibérica. Lo que decía yo, el reino franco los derrotan en la batalla de Poitiers en 732, donde inicia su regreso. Lo mismo sucedió en Constantinopla en 718, fueron derrotados. Y también aquí ya entran los turcos, que es muy importante por lo que va a suceder después con el Imperio Otomano, que empieza a recuperar todo este terreno. Y esto fue un poco la expansión musulmana desde la conquista de los Omeyas, el 661-750, en toda esta zona, y cruzan en 711, conquistan rápidamente toda la península. Usted dirá, ¿por qué es tan importante todo este preámbulo? Más que un preámbulo, el conocimiento histórico. Porque la caballería árabe, la caballería musulmana, berebere, compuesta por muchas tribus, una muy especial que voy a hacer referencia en un momento más, con este nuevo tipo de monta se enfrenta a la caballería pesada española y la derrota fácilmente. Una caballería con poca movilidad, un armamento muy pesado, y esta es una caballería de mucha agilidad, mucha flexibilidad, con esta nueva monta, sin tanta armadura, pero muy flexible. Y además con un tipo de caballo que años posteriores, durante el reinado de Felipe II, en Córdoba, se empieza a conformar la nueva raza del caballo andaluz, lo que denominamos hoy día es pura raza española, el famoso caballo Pre, pero proviene del origen del caballo berebere, este gran caballo, mucha agilidad, mucha resistencia, y que favoreció mucho la expansión musulmana por toda la península, gracias a este caballo, gracias también a esta metodología, por decirlo así, de la monta a la jineta. ¿Por qué se denominaba monta a la jinete? A la jinete prácticamente desde el siglo X en adelante ya lo empezaban a denominar monta a la jineta. Y algo muy especial porque era por parte de unas tribus, de los cenetes, que iban y que utilizaban esta monta, y poco a poco se fue cambiando la palabra de cenetes a jinetes. Lo vamos a revisar un poquito más adelante. Por tanto, la monta a la jineta. La Academia Española en 1737 la definió la jineta como cierto modo de andar a caballo. Recogían las piernas en los estribos al modo de los africanos.
así se le denominó por la Real Academia Española. Aquí hay un cuadro un poco, monta la jineta en este lado y monta la bría en este lado. Aquí vemos, la monta la jineta, voy a ir siempre viendo las diferencias que tiene una con otra. La monta la bría sexta, de los caballeros españoles, la monta pesada, el Madura, un caballo más pesado, y la monta a la jineta de los árabes, de los musulmanes, con sus piernas recogidas y una mayor agilidad. La monta la jineta, lucha por sorpresa y algarabías. Las algarabías son las incursiones rápidas. Ustedes van a escuchar mucho en los textos españoles antiguos las algarabías, que eran estas incursiones rápidas, que podía ser esta caballería que tenía bastante agilidad, no así la caballería pesada española. Formaciones más compactas la monta la bría. Monta trepidante la jineta, pelea en masa fuerte, la característica del empleo de la caballería pesada. Rapidez en la jineta, sobriedad en la bría. Sillas con borrenes altos. ¿Por qué utilizaban los borrenes altos? Porque ellos prácticamente para combatir con lanzas, espadas, se paraban en los estribos, se afirmaban en el borrén delantero alto para poder combatir. Les daba mayor alcance y todo contra los jinetes de la bría, que no tenían borrenes altos y además sentados un poco más de espalda con las piernas estiradas, un estribo bastante más largo. Estribaban corto, la bría estribaba largo. Una doma bastante rápida, doma lenta y larga, por el tipo caballo. Velocidad y prontitud de la jineta, perfección y sumisión total a la brida. Los caballos utilizados eran de mediana y pequeña alzada, y los caballos utilizados por la brida eran grandes y de mucha alzada. Ustedes se pueden dar cuenta de las grandes diferencias, las he puesto en este cuadro para que ustedes entiendan este concepto de pasar de la monta de la brida pesada, monta a la guisa, que también se le decía en aquel entonces, a monta a la jineta. La presencia de este tipo de monta oriental en la península hubo de revolucionar a la larga los modos de montar a caballo en la corona de Castilla, donde convivían dos tradiciones de monte ecuestre. Por un lado, la monta a la brida, propia de la caballería pesada cristiana occidental, caracterizada por el uso del estribo largo, como lo he mencionado, y permitía al caballero llevar las piernas estiradas. Este es un cuadro propio de la época, una pintura de la época. Ustedes pueden ver al caballero montando a la brida, estribos largos, siempre emplea sus piernas un poco hacia adelante. Este era el asiento característico que se tenía en esa época en la monta a la brida. A estos ustedes le agregan las armaduras, las lanzas, todo, en la armadura del caballo y todo, un caballo mucho más robusto, más fuerte, hacía que era si bien es cierto, una caballería acorazada, por decirlo así, pero era una caballería bastante pesada, y quizás en terreno plano, como pasó en la batalla de Alarco en 1195, tuvo problemas, porque fue rápidamente envuelta por los jinetes musulmanes, y en esta monta la jineta que separan los estribos, usan sus lanzas y también los arcos, y en este doble envolvente que hicieron en esta batalla de Alarcos, sufrió una derrota la cristiandad de la época, especialmente el reino de Castilla con Alfonso VIII, muy fuerte. Por otro lado, la monta la jineta era singularizada por el estribo corto. Lo vemos en estos cuadros. El estribo bastante corto. Obligaba al jinete a llevar las piernas ligeramente dobladas, facilitando mayor la movilidad sobre la silla, como mencioné. Se podían parar en la silla para lanzar las lanzas. Hoy día hay un espectáculo muy interesante que se hace en Marruecos. Los tropes que se llaman, que son esta acción que la hacen, incluso la hacen sobre caballos muy largos que van con estos fusiles muy largos, que galopan a una velocidad tremenda, se paran en los estribos y disparan y vuelven. Es decir, mantienen esta tradición. Hay un espectáculo muy interesante que se da en Marruecos. Bueno, le da monta más veloz y agilidad, la cual posibilitaba ensayar acciones clásicas de esta caballería,
voy a referir un poquito a algunos aspectos tácticos, como la escaramuza, el tornafulle o la algarada. La escaramuza era una refriega sin importancia que hacía especialmente las tropas de vanguardia de la caballería, que enfrentaban, tomaban contacto y se retiraban, pero eran acciones sin importancia. El tornafulle es muy característico y aparece en muchos tratados, sobre todo en tratados árabes. El tornafulle era una carga sin contacto. Se cargaba sobre el enemigo y antes de tomar contacto se hacía media vuelta y subía, con el objeto que el enemigo los persiguiera. Y en esta persecución caían en la trampa, lo que le pasó en Alarco en 1195. Entonces, esta táctica del tornafulle en la caballería musulmana era muy importante. Y la algarada era una incursión rápida, como mencionó el respeto, las algarabías o algarada eran esta incursión rápida muy propia de caballería con mucha agilidad, que era la caballería musulmana. Este nuevo tipo monta introducido por la caballería española y que posteriormente se difundió a toda la cristiandad. Por ello la importancia de este tratado de equitación militar llamada monta a la jineta. Un modo de monta ecuestre andalusí en la caballería tardio medieval, como dice el título de esta lámina. El enfrentamiento entre Castilla y Granada favoreció la opción de las tropas cristianas de la monta ecuestre oriental, conocida como a la jineta, llamada a tener gran fortuna en el plano militar ritual y suntuario castellano a lo largo de los siglos XIV y XV. La imagen que ustedes pueden ver, esto fue en Granada, el 1 de julio de 1431, entre las fuerzas de Juan II de Castilla, lideradas por Álvaro la Luna, y las tropas leales a Mohamed IX, sultán nazarí de Granada. ¿Por qué le he puesto este recuadro? Si ustedes alcanzan a observar, es una clásica incursión de caballería española contra la caballería nazarí musulmana, pero la característica que tiene la caballería española estaba combatiendo ya con una caballería ligera, es decir, ya en 1431 está totalmente adaptada y formaba los cuadros de caballería ligera con la monta a la jineta. Este tipo de monta no solo ofrecía ventajas prácticas, ya las hemos enunciado y conversado. En el plano simbólico, debió ser un instrumento de interés para la aristocracia, que encontró la adopción de esta monta oriental por parte de la referida caballería de cuantía, un remedio a la difusión de la práctica caballeresca entre los sectores populares de las ciudades. ¿A qué me refiero a esto? La caballería de cuantía, que era la milicia castellana, que en 1348 Alfonso XI la formó, la llevó adelante. La caballería de cuantía cuantía significa que tenía un patrimonio mínimo, es decir, no era una caballería rica. El caballero de la época, con su escudo, lanza, requería de muchos recursos. Una vez que este tipo de caballería, fuera su espada, su lanza, quizá una daga, que era el escudo de la época, lo podía utilizar. Por tanto, en la defensa de la frontera de Castilla, como decían los villanos, estaba la caballería de cuantía. Y hacían estos alardes que eran, como dije recién, bajo el concepto táctico, de muestras de tropa, el alarde, por eso se llama la algarada, la incursión rápida, el alarde y retirada. También la monta de la jineta permitía fijar una línea nítida de separación entre la caballería popular a la jineta y una caballería noble a la guisa, o a la brida, moldeada conforme a los parámetros de la caballería cristiana occidental. Esto trajo por consecuencia, lógicamente, que las caballerías medievales eran propias de los caballeros, eran propias de los nobles. Con este cambio monta, con este cambio de paradigma en la monta, permitió ya gente más que el plebeyo, por decirlo así, pudiera integrar las unidades de caballería. Y esto trajo una tremenda transformación y a la larga fue la que permitió la expulsión
de los musulmanes de la península ibérica, con el rendimiento de Granada en 1492. Por tanto, aunque la monta jineta ejerció su influjo desde temprano, como lo dije, del siglo X en los reinos cristianos, las influencias procedentes del norte de Europa hubieron de favorecer que desde mediados del siglo XI se consolidara en estos la monta a la brida. Lentamente, desde inicio del siglo XIV, comenzó a revertirse en el ámbito de la frontera, es decir, el límite de la corona de Castilla con el Emirato Nazarí de Granada. El gran avance cristiano sobre el andaluz, después, sobre todo, de la derrota musulmana en la batalla de Navas de Tolosa en 1212, los caballeros cristianos comenzaron a adoptar esta monta, gracias a la incorporación a su ejército de los caballeros cenetes magrebíes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII. Aquí hay un tema que hay que ver bien antes y después. Si bien es cierto, desde la invasión musulmana desde el 711, que se dieron cuenta que la caballería pesada no pudo contra una caballería ligera con esta monta. Ahora, mucho tiempo después, como habla aquí en mitad del siglo XIII, la propia caballería española ya contaba con el empleo de la incorporación de algunos jinetes de origen berebere, o lo que sean los magrebíes, que son del norte de África. Era una tribu que se llamaba los cenetes. Y ahí viene el cambio. ¿Por qué se le dice jinete? Porque se le dice la monta a la jinete. Lo que quiero decir que antes se adoptó la modalidad, pero no habían tratados, o no se le denominaba todavía la monta de jinete, sino que era la monta árabe, con la experiencia de combate y el enfrentamiento que tuvieron con la expansión musulmana. Vemos este cuadro. Los cenetes habitaban prácticamente en todo el noreste de África, desde Marruecos, Nigeria, Túnez, Libia. Esta es la zona Magreb, que es conocida ahora y se conoce como el Magreb. Y de aquí también proviene el caballo, bereber y todo. Los cenetes se extienden por amplias zonas de Marruecos, Túnez, Argelia y Libia. Nos referimos aquí exclusivamente a los cenetes de la región de Ural, que estaban en esta zona, en el centro noreste de Argelia, en esta zona. La tribu berberisca de ceneta, una de las más antiguas y principales del África septentrional. Ellos son los que desarrollan toda esta monta y que luego va a la península ibérica, incluso ya con la incorporación de algunos de estos magrebíes en la propia caballería ligera española, ya se le empieza a denominar monta a la jineta, que era la monta a los cenetes. De ahí viene la palabra que se utiliza hasta el día de hoy por la monta de un caballero o una dama a caballo, es el jinete. Las nuevas condiciones que imponía el enfrentamiento entre nazaríes y castellanos, el nuevo escenario de conflicto, ahora trasladado a la Andalucía oriental. Ustedes se recuerdan, lo dije, después de la derrota de Castilla, el rey Alfonso VIII en Alarco en 1195, y después con el apoyo de otros reinos derrotan a los musulmanes en la batalla de Navas de Tolosa en 1212. El reino musulmano se refugia en el califato de Al-Andalus, cuyo centro estaba en Granada, y esto lo hacía posible, que fue no detalles, sino que otra de la necesidad que tuvo la caballería española de hacerse mucho más liviano y ligera para poder enfrentar al interior del reino de la Andalucía, especialmente la Andalucía oriental, porque el paisaje montañoso hacía inviable el uso de la caballería pesada a la guisa. Les he puesto este cuadro geográfico del reino de Al-Andalus. Aquí vemos a Córdoba,
Todo este sector me ha tocado recorrerlo completo, es bastante plano y en verano tremendamente caluroso. Yo nunca había sentido 50 grados de calor en la zona de Córdoba. Pero al interior de Granada, donde era la capital, donde se concentraron las últimas resistencias de los califatos, de los reinos nazarí de Andaluz, fíjense, la zona es bastante montañosa. Y aquí hacía muy difícil el empleo de la caballería pesada, por tanto, para poder conquistar, como lo hicieron Málaga, Jaén, etcétera, con caballería mezclada, tanto pesada, pero al interior era necesario la caballería mucho más ligera. Fue otro de las condicionantes que tuvo para la adopción la caballería española de una caballería más ligera con monta a la jineta. A ello habría que sumar esta importancia en el ámbito fronterizo. Alcanzaría la caballería popular cristiana, conocida como caballería de cuantía, ya lo dije, de alarde o de premia, integrada por labradores, ganaderos y artesanos, para quienes la jineta se presentaba como una modalidad de monta especialmente útil, y se referencia a ese tema. Pues bien, volvamos ahora al capitán Aguilar, el capitán Pedro de Aguilar Godoy, quien fue el que recopila toda esta experiencia de la caballería española durante la ocupación musulmana, y él le toca participar junto a caballerías musulmanas en algunas acciones que se llevaron en el norte de África, después que sale en 1492 los musulmanes de la península, pero se van al norte de África. Y es aquí donde este capitán le toca participar en varias acciones, como las campañas de Túnez en 1535, en la de Argel en 1441, en la conquista de Tremesén, que es muy conocida, la cual asistió con el empleo del capitán frente a una compañía de 300 caballos costeada a sus expensas. Aquí vemos, aquí está Gibraltar, aquí está Tremesén en Argelia. Aquí hay que entender que era muy importante considerar por qué este capitán estaba ahí. Resulta que, lo voy a demostrar un poco ahora, que el Imperio Otomano había avanzado bastante y logra derrotar en todo el norte de África a los musulmanes y empieza a conquistar toda esta zona. Y esto empezó a restringir incluso el control del Mediterráneo y del estrecho de Gibraltar. Y España esto no lo podía permitir. Y así fue como Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio, dispone las acciones españolas en conjunto con, ya eran aliados con musulmanes, contra los otomanos o los turcos. Otra acción de este capitán Aguilar, probablemente siendo ya alcalde del castillo de Gibralfaro, en 1564 se halló en la conquista del peñón de Vélez de Gomera. Volviendo, son batallas de la época, que vuelve después a Málaga y sosteniendo su defensa a sus propias expensas. Este es el faro del peñón de Vélez de la Gomera, muy cerca del otro, toda esta zona. Ahora, ¿qué es importante? Tal como lo mencionaba recién, las campañas de Túnez, de Carlos V, es el nombre dado a la fuente de la expedición efectuada por el rey Carlos I de España, o V del Sacro Imperio, como dije recién, en junio de 1535, con la cual restableció la influencia de la monarquía hispánica sobre Túnez, que había sido tomada por el corsario otomano Yeireddin Barbarroja, este es el famoso pirata Barbarroja que tanto se habla y tantas fábulas y películas podemos encontrar en nuestros tiempos. Esto fue en agosto de 1534. La conquista de Tremesén en 1542 fue parte del esfuerzo más amplio por controlar toda esta costa berberisca que mencionaba recién y asegurar el abastecimiento de trigo y cebada. La ciudad fue ocupada por los otomanos, pero su recuperación por parte de los sayaninas se llevó a cabo entre 1545 y 1546.
Sayanía era un reino bereber, y hay que conocerlo de esa forma. Con este asedio destaca la inestabilidad política de la región y la complejidad de las relaciones entre los gobernantes locales y los españoles, que en muchas partes, como vimos en estas acciones, donde participó este capitán de Aguilar, fue en conjunto con tropas musulmanas. En este cuadro les he puesto un poco, a la salida de 1492, aquí está Granada, la última acción. Granada no fue una batalla, sino que gracias a la influencia de los reyes católicos, ya en ese momento estaban participando no solo los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, etc., todo en conjunto, toda la cristiandad, y también con el apoyo del resto de Europa. Gracias a las bulas papales se juntaron los recursos, de aquí participaron alemanes, suizos, francos, en la expulsión total de los cristianos. Estas eran las primeras cruzadas que se llevaron adelante. Pero no me refiero a las primeras cruzadas en la península ibérica. Ahora, si ustedes pueden ver este mapa, el efecto del Imperio Otomano, todo el Imperio Otomano, cómo fue avanzando, ustedes se pueden dar cuenta que aquí en Túnez, 1566, 1683, y antes 1520, 1566, toda esta zona, la cual decide Carlos I de España, Carlos V del Imperio Sacro Romano, y con sus fuerzas en apoyo a los árabes se introduce en este lugar, que viene el gran conocimiento que también adquiere el capitán de Aguilar al actuar en conjunto con tropas musulmanas, y poco a poco van derrotando al Imperio Otomano. La Turquía actual está en amarillo, pero todo esto fue parte del Imperio Otomano, que luego poco a poco también lo recupera los árabes musulmanes. Ahora, concentrarnos un poquito solo en el Tratado de Caballería de la Jineta. La particularidad de este tratado no es solo por ser el primero escrito en España, bajo el rey Felipe II, sino que representa la base de la nueva monta para sus unidades de caballería, después de la experiencia de la ocupación árabe de la península, como lo dije. Felipe II, rey de España, desde 1556 a 1598. Este es un rey bastante importante, sobre todo para este capitán de Aguilar, que no solo le dedica, como era tradicional de los maestros de la época, que todos los tratados eran dedicados al rey, en este caso a Felipe II, sino que en conjunto con el tratado viene un cambio total en la monta de la caballería, se incorpora ya por tratados ecuestres militares la monta de la jineta, y al mismo tiempo se hace todo un cambio y se empieza a crear el nuevo caballo español, como lo vamos a ver un poco más adelante. La obra tiene 4 partes. Esta obra tiene 4 partes. La primera es la proporción y calidad de los caballos. En aquella época, lo vamos a ver después en los tratados, tanto de la Guirenier, los franceses, los maestros franceses, que cursaron de alguna forma con los maestros napolitanos, como Fiacchi, como Brisson. Estos maestros franceses, Plupinel, Delabru y posteriormente el propio La Guirenier, siempre en sus tratados tienen una primera parte sobre el tema de morfología del caballo, los tipos de caballo. Incluso más adelante el caballo español era parte de los primeros capítulos de todos los tratados, por la importancia que tuvo el desarrollo de este caballo pura raza española. Al mismo tiempo, les recuerdo, como lo hice presente en charlas anteriores, los maestros de la época eran los veterinarios. Salfayate, que decía, eran los veterinarios de la época, y por eso daban muchos consejos desde el punto de vista sanitario de los caballos. La segunda parte, forma y manera en que ha de estar adiestrado el caballero para ser considerado como hombre a caballo. Esto es lo que hemos revisado en toda esta información histórica, que es el segundo capítulo de su tratado, que es la monta a la jineta. Me adelanté para que ustedes pudieran entender cuando hablaba de monta a la jineta de qué se trata. Esta monta de estridos cortos, etcétera, para el combate,
todo lo que hemos visto está en el segundo capítulo. Los remedios y formas de reprimir vicios y maneras negativas de los caballos. Eso también es muy propio de los tratados, que es toda la metodología para poder de alguna forma reprimir los vicios. Aquí habla de remedio. Remedio no se refiere a elementos sanitarios, sino que se refiere a la metodología para mejorar los vicios, que era bastante brusca, como lo vimos con Fiacchi, como el propio Grisón. Manera quizás de trabajar y errar y curar y sangrar los caballos. En esta parte se incluyen algunos avisos y documentos útiles, así como las trazas de las diferentes clases de frenos, tanto ordinarios como extraordinarios. Veamos un poco rápidamente, someramente, la primera parte. Habla de la morfología, los cascos, las piernas del caballo, la calidad de los caballos melancólicos, caballos de terreno pesados, los candiles, pelaje y su connotación, valor que tienen y las señales de los caballos. Es decir, hay una recomendación, y no es menor, por algo que vamos a ver después, porque todo esto, desde el punto de vista morfológico, el propio rey Felipe II dispone la creación de las caballerizas reales en Córdoba para crear un nuevo tipo de caballo para la caballería española y para los españoles, para los caballeros españoles. En la parte segunda, como lo mencioné, se habla de la silla, los estribos, todo lo concerniente a la monta, a la jineta. Ahí destacado en rojo, ustedes pueden ver cómo ha de poner el caballero a caballo los pies a la cabeza. Todo esto que conversamos, compran la lanza, la espada, la capa, los borceguíes, etc. Vamos viendo, por ejemplo, aquí en este cuadro vemos la gimnasia de jineta. Les recuerdo que es un tratado de equitación militar, por lo tanto, estaba la gimnasia de jineta que había que practicar, recoger la lanza, la posición invertida al galope. Habla de los borceguíes, que es el tipo de bote que se debía utilizar. Recuerdo antiguamente la caballería pesada usaba todo eso en una armadura. El caballero que la monta a la jineta, el tiro recogido, el uso de la lanza, en la monta a la jineta, el uso de la espada y la capa, que era muy importante. Todo esto es parte de este capítulo, segundo que tiene este tratado. Y el uso de la lanza con la darga o el escudo. Los españoles decían escudo, los musulmanes le decían la darga. Eso quedó mucho hasta el día de hoy. Se habla también de la monta a la darga y la hace presente Pedro Aguilar en su tratado. Y el combate a caballo con espadas, escudo y espada. Pues bien, en cuanto a los remedios y forma de reprimir los vicios, habla del alcance de mano por los pies. Ya es un tema que lo trata el herraje. Fiacchi lo trata como, les recuerdo que hablamos con Fiacchi, siempre me recuerdo que me corrigieron, y lo hago presente en esta charla, siempre hablaba de Fiacchi, pero mis amigos italianos y mi propia señora, que es italiana, me dijo, Oscar, no, se dice Fiacchi, no es Fiacchi. Bueno, Fiacchi, su tratado prácticamente es el gran tratado de herraje, y él hizo presente ya esto del alcance, cuando un caballo se alcanza con los posteriores los anteriores, y hay que modificar el herraje. También lo hace presente Pedro Aguilar en su tratado. Los caballos espantadizos, que tuercen la carrera, se dejan caer en el agua, patean la espuela, da todas las sugerencias de cómo corregir todo esto. No lo hago presente uno por uno, pues sería muy largo, pero al mismo tiempo son temas que no se utilizan prácticamente hoy porque para corregir estos vicios se actúa fuertemente con el castigo, con espuelas, con látigos, etc. Sí, en este capítulo me llamó mucho la atención este grabado que está acá, que está, incluso está en latín, y el significado es: al ojo del Señor engorda el caballo. Qué importante reflexión que utilizamos hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos visto
señores, al ojo de uno engorda el caballo. Es uno el que tiene que estar metido en el cuidado de su caballo. Por más responsabilidad que tenga el caballerizo, el asistente ecuestre, lo que sea, pero es uno el que tiene que saber cómo amanece su caballo, cómo lo alimenta. Tema larguísimo, que no solo están en los escritos que yo he hecho, sino que en charlas anteriores. Lo curioso que en 1562 hace esta observación tan importante, y seguramente viene su experiencia en Furusilla, que es el arte ecuestre árabe, donde la importancia del caballo, el propio sultán, el propio jefe, el propio criador, es el que más está encima del caballo, el cuidado de sus caballos, que son tratados como parte de la familia. Gran tema que vamos a desarrollar el próximo año, sobre cuando hablemos de Furusilla, el arte ecuestre árabe que tanto nos ha dejado. Pues bien, en esta cuarta parte se habla de las maneras que se han de trabajar, errar y curar, sangrar los caballos. En esta parte se incluyen algunos avisos, documentos útiles, como dije, diferentes clases de frenos. Fíjate, aquí no se habla, los españoles ya no hablan de bocado, sino que hablan de frenos. Y es aquí donde quiero hacer un pequeño alto, porque ustedes pueden observar estos dibujos que están en el tratado de Pedro Aguilar, pero fíjense el tipo de freno, no tanto de palanca, sino que habla de frenos. Y les quiero mostrar algo. En mi biblioteca, que tengo muchos equipos de montar, sobre todo de alta escuela, pero también mantengo algunos recuerdos muy importantes, en este caso de mi padre, como corralero. Esta es una cabezada corralera que era de mi padre. Fíjense usted el tipo de bocado. Lo acerco ahí un poquito a la cámara para que vean. Es un bocado de mi padre, de sus caballos corraleros. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente o muy similar a los bocados que están en el enunciado de Pedro de Aguilar. Y se habla de los frenos, lo que se mantiene hasta el día de hoy en la jerga propia del caballo criollo chileno. Bueno, sin ir más lejos, nuestro caballo criollo es una raza ya formada por siglos, tiene una descendencia absoluta del caballo español. Basta mirar esos cuadros de Velázquez antiguos, nos damos cuenta que es muy, muy similar o casi igual al caballo criollo chileno. En el desarrollo de la caballería española, la opción de este tipo de monta no solo ofrecía muchas ventajas, como lo vimos, y también la introducción de la caballería popular, etc. También, como lo mencioné, había fijado una línea clara entre la caballería más popular y la noble, la guisa. Todos estos temas que fuimos conversando, la diferencia entre una y otra. En noviembre de 1567, Felipe II emitió un real decreto en el que ordenaba la creación de una raza de caballo en la ciudad española de Córdoba. Tuve la suerte de visitar y conversar con el director de esta caballeriza real en Córdoba, quien me contaba toda la evolución que tuvo esto y la importancia que tiene para la hípica española al día de hoy el origen. Caballeriza en la cual incluso ha hecho presentaciones Palmas de Peñaflor, nuestra tradición criolla de este cuadro ecuestre chileno tan importante que se ha paseado por el mundo. Tuvo una presentación, de hecho cuando yo estuve ahí, ellos estaban por llegar para hacer su presentación. Pues bien, Felipe II ordenó la creación de la ciudad española de Córdoba, ordenó a Diego Irizar, administrador de los ingresos de la salida de Andalucía, la asignación de recursos. Aquí vemos este documento del rey, que dice en una de sus partes, como lo he puesto aquí en la lámina: te ordeno que entregue a Francisco Sánchez de Toledo, pagador de mis caballerizas,
4.500 ducados para la compra de yeguas preñadas, de acuerdo con la orden que hemos emitido sobre la raza y clases de caballo que se creará en Andalucía. Ustedes se fijan, esto es en 1567. Estamos hablando casi de la misma época. En 1570 terminó de escribir Pedro de Aguilar el tratado a la jineta y dedicado al rey Felipe II, que ya estaba metido en todos estos temas. Y es por eso que el propio Pedro de Aguilar, en su referencia en la parte primaria de su tratado, habla de todos los aspectos morfológicos importantes que debe tener el caballo, muy de la línea con lo que quería su propio rey Felipe II en la creación de este caballo. No solo por el menor coste del armamento ligero utilizado por los caballeros, sino también por la posibilidad de aprovechar al máximo las ventajas técnicas de los caballos del sur peninsular, los denominados en fuentes como los caballos jinetes, alabados por su ligereza, velocidad y agilidad, a partir de los cuales Felipe II crearía el conocido como caballo español o caballo andaluz. Aquí debemos entender, tengo muchos textos de autores españoles, especialmente los de Altamirano, que hablan toda la historia del caballo español. Si bien es cierto, el caballo andaluz se forma de la mezcla del caballo propio de la península, pero hay que entender que ya en esta época, en 1500, ya había habido 8 siglos con el caballo berebere al interior de la península. Por tanto, ya la cría estaba más que desarrollada. La importancia de Felipe II, que ordena ya de forma directa, con especiales características, la conformación de este nuevo tipo de caballo, como vemos en estas imágenes antiguas. Y ese es el caballo español, un extraordinario caballo que ya lo vemos por todo el mundo, donde hay criaderos tan importantes, incluso en Chile, con una escuela incluso clásica de este caballo, que en la alta escuela ecuestre andaluza que tiene la familia Ibáñez en el sur de nuestro país. Pues bien, ¿qué nos deja estos cambios de paradigma? Son varios. Voy a anunciar rápidamente lo más importante, porque esto lo dije en charlas anteriores, sobre todo el año pasado, pero estos grandes cambios de paradigma solamente para que ustedes tengan referencia, porque el más importante que me referí hoy día es la Aguilar de 1572, pero hay varios cambios de paradigma en nuestra historia reciente, como el cambio de paradigma en montar los caballos de carrera, con un famoso jinete, James Foreman Todd Sloan, que se llamaba, que diseñó el asiento adelantado en 1897. ¿Y por qué? Porque él vio un día un jinete de carrera que corría de esta forma, se le desbocó el caballo y para tratar de detenerlo, se agachó se montó sobre la cruz del caballo tratando de detenerlo, y al afirmarlo el caballo corrió más rápido. Entonces se dio cuenta y él cambió la técnica de montar, le decían el estilo del mono agachado. Cambio de paradigma muy importante. El otro, Federico Caprilli, en la escuela de Tordequinto, etc., que también vio a este jinete Todd Sloan correr, y se dio cuenta, como él decía, montar a los caballos de acuerdo con su naturaleza y no en su contra. En esa época se saltaba de esta forma. Y por tanto él diseñó el método asiento adelantado, que dio grandes resultados. Tanto así que se logró batir salto récord mundial por el capitán Alberto Renaquever, su caballo Guaso, 2,47 m en el año 49, como vemos esta imagen. O el comandante Joaquín Noguera, mártir de España, que batió el récord mundial con su caballo Barcamo el 12 de septiembre del 48, homologado en noviembre de ese mismo año, con 8 metros. A pesar que Andrés Ferreira, que es un jinete venezolano, con su caballo Something, logró el 26 de abril de 1975 el récord mundial oficial de salto largo al franquear un obstáculo de 8,40 metros en Johannesburgo, Sudáfrica. La FEI nunca lo homologó, por eso que se considera el de Noguera. Y por último, el gran cambio de paradigma, para mí uno de los más importantes, que
tanto, lo he hecho presente en mis charlas anteriores, que es el método de equitación centrada por esta entrenadora ecuestre Sally Swift. Lo encuentro extraordinario. Su método es mejorar el equilibrio del jinete, agudizar su conciencia para lograr esto, utilizando las imágenes mentales, el método de conducción centrada, que consta de las partes básicas, los ojos, suave, la respiración, equilibrio y centrado. Es decir, la expresión corporal como ayuda más importante en la comunicación con su caballo, que lo hemos desarrollado no solo en muchos de mis textos, sino en charlas anteriores. A mi juicio, este es el cambio más importante que ha permitido elevar la equitación lúdica al día de hoy a su máxima expresión. Bien, estimados amigos, no me quiero seguir extendiendo, ha sido una charla un poquito larga, con muchos antecedentes, pero creo de mucha importancia que ustedes entiendan estos cambios de paradigmas que han habido y cómo desde la antigüedad el cambio de monta va favoreciendo la utilización del caballo, en aquello entonces para la guerra y al día de hoy para la paz. Nos encontraremos próximamente en otra nueva charla. Muchas gracias.